Libertad democrática. Surge de otra, que es lo que se le llaman el Jolly Roger. ¿Qué es el Jolly Roger? El Jolly Roger es la bandera tradicional de los piratas. Nosotros debemos recordar aquella calavera con los huesos. Que era clásica de los piratas. Piratas. Bueno, a esas banderas que se le han ido dando derivaciones, algunos piratas ponían en vez de los huesos, le ponían espadas y la calavera, y otros los huesos. Bueno, a esa bandera tradicional que podemos incluso ver en las películas de los piratas del Caribe y otras de piratas que hay de Hollywood, ¿no? Esa bandera se le llama Jolly Roger. No se tiene una clara identificación de por qué se le llama Jolly Roger, pero algunos autores dicen que el concepto proviene del francés Jolly Rouge, que significa rojo festivo. Entonces, de ahí proviene la imagen del Jolly Roger, y esta es una derivación del Jolly Roger. Ahora vamos a decir por qué. Esta es una derivación porque esta proviene de lo que le llaman un anime o un manga. Ahora vamos a explicar qué es un manga y qué es un anime. En el Japón se le llama manga a las literaturas, a las historietas, las famosas historietas, como las que quizá tú llegamos a ver de Calimán, de Solín, en fin, esas Superman, de aquellas épocas, ¿no? Bueno, las historietas en Japón se les llama manga. Y cuando pasan a ser animadas en televisión o en cine, que son caricaturas a final de cuentas, pero creadas con las nuevas tecnologías, animaciones, no como las caricaturas tradicionales que nos tocaron de dibujitos, pero estas ya son más bien creadas por computación, son animaciones, se les llaman animes, animaciones. Entonces, una de esas animes o de esas imágenes fueron utilizadas por algunas empresas en Japón, ¿no? Para crear el mangaka, o sea, la historieta de Luffy, Monkey Luffy. Monkey Luffy es un valiente pirata, ¿no? Que tiene a su cargo un barco y en donde hay piratas que son sus acompañantes del sombrero de paja, porque trae ese sombrerito, ¿no? Y ellos, pues, cruzan los mares y van en busca de un tesoro que le llaman One Piece, así se llama la serie, One Piece. El tesoro es el One Piece y el que lo encuentre se va a convertir en el rey de los piratas. Entonces, en esas andanzas de aventuras, lo que hace Luffy y su grupo de acompañantes es que se enfrentan a un gobierno global corrupto. Por ejemplo, una periodista, Paola Rojas, señala que los pronósticos que hacen los expertos en el comportamiento humano y particularmente de las nuevas generaciones, pues son motivo de preocupación o deben ser motivo de preocupación. Y es que los niños y las nuevas generaciones expuestas a la violencia, nos dice, aprenden a resolver sus propios conflictos también en forma violenta. En torno a la violencia que han sufrido los jóvenes. Señala que en la última década casi 27,000 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados. En el mismo periodo, las víctimas menores de trata por grupos delictivos aumentaron casi 70%. Bueno, así han habido, entonces,
La rebeldía social se da mucho en la época de la juventud porque la juventud, acabas de darle el concepto fundamental, busca una ruptura con lo tradicional, lo conservador o lo estático, lo que consideran que está mal. Listo. Pues nos encontramos una vez más en un programa, otro episodio de Libertad Democrática. Sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano Ugalde. Y pues como empezamos siempre estos programas, al triunfo de la libertad y del conocimiento y de la ciencia y por el progreso del género humano, comenzamos. Me es muy grato regresar después de casi mes y medio que tuvimos que parar por una cuestión de ahora sí que de salud y de urgencia, y bueno, pues ni modo, pero ya estamos aquí otra vez, iniciamos, superamos esa situación y estamos aquí después de esa... Con renovados bríos. Con renovados bríos. Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre las situaciones que se están dando alrededor de un movimiento juvenil, que es el movimiento de la generación Z. Es un movimiento que definitivamente ha venido a hacer eco social, y ha venido a tener una trascendencia muy fuerte a nivel de inquietud entre la juventud. La generación Z, en teoría, está conformada por aquellos jóvenes que nacieron entre 1997 y el 2012-2013 aproximadamente. O sea, son gente muy joven, 20añeros la mayoría, y pues son, a final de cuentas, quienes van a heredar el país que estamos construyendo. Y quienes además ya van a empezar a tomar la capacidad de las decisiones, porque son la generación que se está incorporando ya a la mayoría de edad y por lo tanto pues van a tener la capacidad o ya tienen la capacidad pues de votar y de elegir obviamente el tipo de gobierno que se quiere para nuestro país. Y son pues el grupo que empieza a tener fuerza en todos los ámbitos laborales, dentro de una edad económicamente productiva, la más fuerte, la más vital. Y también pues son esa generación que pues va a exigir y exige con toda justicia pues condiciones de vida digna, ¿no? O sea, cuestiones de vivienda, educación, salud, empleo, estabilidad, seguridad, libertad. Vamos a hablar, están muy ligados al concepto de la libertad, todos esos aspectos que son fundamentales para las necesidades de una generación que pues también tiene derecho a un destino y a un futuro mejor, esperemos que incluso el que hemos tenido otras generaciones. Entonces, pues ellos ya tienen sus reclamos y sus propias exigencias. También tienen sus propias formas de conformación social y de organización política o de organización sociológica a nivel mundial y a nivel nacional, y tienen sus propios ámbitos de intereses y de gustos distintos a la generación tuya o a la mía o a la de otros que nos estén viendo y escuchando. Entonces, es importante ver quiénes son, qué quieren, qué buscan, qué tienen, son genuinos o no lo son, son organizaciones que realmente están surgiendo del ámbito del cambio, de la búsqueda de un nuevo destino y una nueva identidad, o están manipulados, o son parte de una moda. Todos esos aspectos tenemos que analizarlos desde una manera muy objetiva, muy clara y sobre todo muy profunda para entender nosotros como mexicanos qué es lo que requiere nuestra juventud, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar y qué les vamos a ofrecer, porque como país estamos teniendo muchas problemáticas
de todo tipo, económicas, políticas, sociales, de seguridad, de muchos aspectos, pero en donde tenemos que incorporar ya a estas generaciones a la toma de decisiones y a la búsqueda de un camino común, de una nación común, con progreso, con desarrollo, con justicia, que es lo más importante. Los jóvenes reclaman con mucha realidad educación, trabajo, salud, justicia, respeto, respeto a su forma de pensar, libertad, en fin, todos estos aspectos como mexicanos tenemos que entenderlos y tenemos que hacer asequible todas las necesidades que ellos tienen para poder satisfacerlas. Como mexicanos tenemos que incorporarlos porque además, pues nosotros no estamos ajenos a lo que también la generación Z exige o quiere. Nosotros podemos tener hijos o nietos de esas edades y pues de alguna manera u otra, pues somos una cadena de unión entre todos los mexicanos, ¿no? O sea, vamos de la mano las generaciones más antiguas con las generaciones que estamos presentes y con las que vienen, incluso con las que aún no nacen. Entonces, tenemos que luchar por una nación que les brinde justicia, pero para ello tenemos que entender quiénes son, qué quieren y hacia dónde quieren llegar. Eso es fundamental. Y para lograrlo vamos a hacer este programa que va a ser pues un pequeño intento de comprender hacia dónde quieren caminar y cómo vamos a caminar con ellos. Pues definitivamente me parece que es indispensable que nosotros volteemos la mirada hacia los jóvenes, hacia la juventud de nuestro país y busquemos a entenderla, porque por un lado la juventud ha jugado un papel fundamental en hechos, circunstancias y movimientos que se han dado en la historia de nuestro país, como es el caso del movimiento del 68, del siglo pasado. Y obviamente que al participar en este tipo de procesos y de fenómenos, pues marca una presencia y un desenvolvimiento que es muy importante tomar en cuenta. Y es entonces fundamental que busquemos entender a la juventud mexicana. ¿Cuál es su problemática? Por ejemplo, una periodista, Paola Rojas, señala que los pronósticos que hacen los expertos en el comportamiento humano y particularmente de las nuevas generaciones, pues son motivo de preocupación o deben ser motivo de preocupación. Y es que los niños y las nuevas generaciones expuestas a la violencia, nos dice, aprenden a resolver sus propios conflictos también en forma violenta. Para que tengamos una idea del alcance de lo que estoy señalando, quiero mencionar lo que dice la periodista Eunice Rendón en torno a la violencia que han sufrido los jóvenes. Señala que en la última década casi 27,000 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados. En el mismo periodo, las víctimas menores de trata por grupos delictivos aumentaron casi 70%. Los suicidios entre jóvenes de 5 a 19 años crecieron más del 11%, sobre todo entre los 15 y los 19 años. 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 19 años ni estudia ni trabaja. Y muchos comienzan a consumir drogas desde muy temprano.
40% entre los 13 y los 15 años y 23% entre los 16 y los 18 años. Toda esta problemática pues es muy importante subrayar y también avisorar cuál es la consecuencia de esta problemática y de la violencia, porque se han dado fenómenos que son muy preocupantes, nos dice Paola Rojas, entre los jóvenes. A sus 13 años se le hizo fácil grabar y difundir en redes sociales el llamado a matar a sus profesores. Esto ocurrió en la secundaria 12 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La maestra Fabiola Ortiz Medina no tuvo la suerte de que la alertaran a tiempo. El pasado 15 de octubre fue asesinada. En 2017, un estudiante de 15 años disparó contra su profesora y varios compañeros antes de quitarse la vida en su salón de clases en un colegio privado en Monterrey. En 2000, un niño de 11 años mató a su maestra y luego se suicidó en Torreón, Coahuila. En septiembre pasado, alumnos golpearon a su director del CETIS 78 de Altamira, Tamaulipas, luego de protestar por presuntos casos de acoso y negligencia. Apenas en octubre, un estudiante del CCH Sur en la Ciudad de México atacó a otro estudiante que falleció y atacó a un trabajador a la situación. O sea, estamos viendo cómo la violencia tan brutal que ha padecido nuestro país, bueno, se está reflejando en el comportamiento de los jóvenes, porque ellos aprenden, ¿no?, de la violencia del país o de la violencia que se muestra en el entorno en el que ellos se desenvuelven. Y es muy importante subrayar también cuál es la presencia de los jóvenes en nuestro país y qué se puede pensar hacia el futuro en torno a su desenvolvimiento y su presencia en la vida del país. Sergio Aguayo en su columna afirmó que la batalla por la arquitectura del sistema político recae en la sociedad organizada, preguntándose qué apoyarán las nuevas generaciones, ya que es un ingrediente a considerar en virtud de que, tomando como base el título de la evolución cultural de México de Alejandro Moro, que utiliza varias encuestas nacionales sobre este tema, plantea un interrogante al detectar que las generaciones nacidas entre 1981 y 2005 se caracterizan por el individualismo y la cultura digital, y que según los cálculos de Mariana Paz, estas dos generaciones ya son mayoría, suman el 50.5% de la población adulta del país. O sea, vemos el impacto que ha tenido la violencia en el comportamiento de jóvenes y además, por otro lado, estamos viendo pues la importancia que tiene este grupo social en la vida del país, y estamos necesariamente obligados a reflexionar en torno a sus problemas, y estamos también en la necesidad de valorar toda la problemática que ellos viven y de pues entender, como decíamos, como dijo aquí Juan José y como lo señalé yo, pues qué está pasando con los jóvenes, ¿no? En un México tan violento como el que vivimos y con todas las problemáticas que estamos viviendo, pues cuál es su respuesta social. Yo creo que esta movilización que ocurrió el viernes pasado en la Ciudad de México, pues marca un comportamiento que tenemos que tomar en cuenta, porque también no fue el único lugar donde se llevó a cabo. En varios estados de la República Mexicana también se hicieron movilizaciones de jóvenes. Entonces,
pues tenemos que reflexionar, tenemos que revisar cuál es la situación que están viviendo los jóvenes y cómo se expresa esa situación en su conducta, en su comportamiento, en sus valores, en, su, en sus reacciones sociales y políticas y humanas, ¿no? Y sobre esa base, pues ir entendiendo cómo se dan, se perciben, se manifiestan estas circunstancias y cuál es el alcance que eso tiene en nuestro país. Quiero mostrar a la cámara esta imagen. La muestro unos segundos. Digo, yo creo que es muy gráfica, ¿no? Es importante señalar, bueno, vamos a hablar sobre esto. Bueno, ¿qué implica o qué representa esta imagen, no? ¿Qué es? Lo ponemos porque a nivel global, a nivel mundial, se ha dado un fenómeno en donde principalmente los jóvenes, esa generación Z de la que acabamos de mencionar, que nació entre el 97 y el 2012, 2013, que tienen entre 20 y 20 y tantos años de edad ahorita, está identificada o se están identificando a nivel mundial con esta figura, la figura de un anime. Ahorita vamos a explicar qué es. Y lo están utilizando como bandera para enarbolar un movimiento a nivel global que lucha por diversas causas. Primero, vamos a plantear que esta figura surge de otra, que es lo que se le llaman el Jolly Roger. ¿Qué es el Jolly Roger? El Jolly Roger es la bandera tradicional de los piratas. Nosotros debemos recordar aquella calavera con los huesos. Que era clásica de los piratas. Bueno, a esas banderas que se le han ido dando derivaciones, algunos piratas ponían en vez de los huesos, le ponían espadas y la calavera, y otros los huesos. Bueno, a esa bandera tradicional que podemos incluso ver en la película de los Piratas del Caribe y otras de piratas que hay de Hollywood, ¿no? Esa bandera se le llama Jolly Roger. No se tiene una clara identificación de por qué se le llama Jolly Roger, pero algunos autores dicen que el concepto proviene del francés Holy Rouge, que significa rojo festivo, porque en alguna época algunos piratas que eran pues, los bandoleros en los mares, pues traían banderas rojas como para espantar a la gente y saber que iban a atacar. Y luego después se fue derivando eso en la calavera y los huesos, pues porque es un símbolo muy indicativo de muerte, ¿no? Y entonces pues los piratas lo que hacían era tratar de intimidar a todos aquellos a los que querían atacar. ¿Qué eran los piratas? Pues recordemos que los piratas no eran más que traficantes o secuestradores o ladrones en los bares. Bandoleros. O sea, llegaban y saqueaban a otros barcos o saqueaban incluso algunas provincias cercanas a los puertos y se retiraban. Y entonces eran grupos distintos de diferentes banderas, de diferentes países que se dedicaban al tráfico y al crimen en los mares. Entonces, de ahí proviene la imagen del Jolly Roger, y esta es una derivación del Jolly Roger. Ahora vamos a decir por qué. Esta es una derivación porque esta proviene de lo que le llaman un anime o un manga. Ahora vamos a explicar qué es un manga y qué es un anime. En el Japón se le llama manga a las literaturas, a las historietas, las famosas historietas, como las que quizá tú llegamos a ver de Calimán, de Solín, en fin, esas Superman, de aquellas épocas, ¿no? Bueno, las historietas en Japón se les llama manga. Y cuando pasan a ser animadas en televisión o en cine,
que son caricaturas a final de cuentas, pero creadas con las nuevas tecnologías, animaciones, no como las caricaturas tradicionales que nos tocaron de dibujitos, pero estas ya son más bien creadas por computación, son animaciones, se les llaman animes, animaciones. Entonces, una de esas animes o de esas imágenes fueron utilizadas por algunas empresas en Japón, ¿no? Para crear el mangaka, o sea, la historieta de Luffy, Monkey Luffy. Monkey Luffy es un valiente pirata, ¿no? Que tiene a su cargo un barco y en donde hay piratas que son sus acompañantes del sombrero de paja, por eso trae ese sombrerito, ¿no? Y ellos, pues, cruzan los mares y van en busca de un tesoro que le llaman One Piece, así se llama la serie, One Piece. El tesoro es el One Piece y el que lo encuentre se va a convertir en el rey de los piratas. Entonces, en esas andanzas de aventuras, lo que hace Luffy y su grupo de acompañantes es que se enfrentan a un gobierno global corrupto en busca de la libertad y de la justicia. Entonces, son aventuras por la justicia y por la libertad. Y se enfrentan a los malosos, ¿no? A los malos, que son un gobierno internacional, mundial, pero corrupto. La corrupción que hay alrededor de los intereses y ellos están en contra de eso. Entonces, en el fondo, el anime de One Piece, que es utilizada como bandera para la generación Z, es pues porque estas generaciones de jóvenes, precisamente, tienen la capacidad digamos que sus entretenimientos de esta generación, pues tienen mucho que ver con los temas de las redes sociales, del ciberespacio y de los juegos, los videojuegos a través de redes en línea. ¿Qué es lo que los ha llamado más a estas generaciones? Si nosotros implicáramos un simbolismo parecido, tu generación hubiera utilizado un escarabajo, el de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Como símbolo de lucha, ¿no? Y mi generación hubiera utilizado a los Thundercats o a Don Gato y su pandilla como símbolo de lucha, ¿no? Digamos que para hacer una similitud de lo que pasa, los jóvenes actuales pues utilizan figuras que son más asequibles e interpretativas para ellos, para su generación, y por eso utilizan ese anime. Ahora, ¿por qué? Pues porque es un personaje que está supuestamente luchando contra estructuras corruptas por la libertad y por la justicia. Aunque la finalidad es conseguir el tesoro del One Piece, ¿no? Para ser el rey de los piratas. Analizado esto, ¿cuál es la implicación hacia lo que realmente está sucediendo? Bueno, debemos de entender que todos los jóvenes de todas las generaciones, la juventud tiene un precepto fundamental que es precisamente su ánimo, sus ganas, su empuje, su vitalidad, ¿no? Su empuje. Todas las juventudes en todos los tiempos han sido motores de cambio, motores de impulso, motores de lucha, ¿no? La Revolución Mexicana la hicieron jóvenes, conducidos por gente mayor, Madero u otros personajes, pero los jóvenes eran los que más se lanzaron, campesinos u obreros, pero jóvenes. Entonces eran muy jóvenes. Los movimientos del 68, de tu época, pues los jóvenes lo empujaron. Los jóvenes fueron los actores fundamentales y marcaron pues un antecedente que caló en la vida del país, ¿no? Y lo hicieron. Mi generación pues también tuvo un empuje con el CEU de la UNAM, el movimiento de estudiantes, ¿no? En donde formó incluso parte la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y otros movimientos que se han ido dando al paso del tiempo. Son siempre jóvenes los que hacen alguna diferencia. ¿Por qué? Porque además es la edad en la que
aparte de tenerse muchos bríos y muchas ganas, pues se tiene todo el futuro por delante y se busca alcanzar un futuro mejor. Entonces, esa intencionalidad de la juventud está impulsada por un cerebro fresco, por hormonas en todo su esplendor y por el deseo real de que las cosas cambien. La rebeldía, la época de la rebeldía. Toda época se caracterizó mucho con las luchas de, por ejemplo, aquellos de movimientos de amor y paz, ¿no? Love and Peace, ¿no? Sí. ¿No? Y aquellos movimientos de Avándaro, ¿no? Y hasta aquellas liberaciones con las fumarolas de marihuana y otras cosas. Claro, fueron derivando en otras cosas, pero es parte de esa rebeldía social. No, y además eran una ruptura, ¿no? Con un medio social prevaleciente. Exactamente. Donde había muchas restricciones y muchas actitudes autoritarias contra los que se rebelaron todos estos grupos y se generaron esas manifestaciones, ¿no? Hicieron a Vándaro y entonces ahí... Bueno, por supuesto. También sí, el asunto del abanderazo, que recuerdo. Bueno, así han habido, entonces, la rebeldía social se da mucho en la época de la juventud porque la juventud, acabas de darle el concepto fundamental, busca una ruptura con lo tradicional, lo conservador, o lo estático, o lo que consideran que está mal. Entonces, esta generación actual pues ya está empezando a levantar la mano. Me da mucho gusto que los jóvenes ya empiezan a levantar la mano y decir, aquí estamos y queremos exigir y queremos buscar. Ahora, el punto es ver hasta dónde están levantando la mano con fundamento, con sentido, o no, porque esto es importante señalarlo. Vivimos un país, como tú lo acabas de señalar hace un momento, en el que por desgracia la juventud ha sido propensa a la corruptibilidad. Son grupos vulnerables. Desgraciadamente, en una nación en donde el neoliberalismo causó una gran pobreza, una gran crisis social económica durante generaciones, 30 años, en donde no se tomó conciencia de las necesidades de los jóvenes y del empleo, de la educación, de la salud, de cosas que son fundamentales para vivir. Pues había mucha pobreza. Los jóvenes reclaman educación, reclaman salud, reclaman empleo, reclaman espacios deportivos y culturales, recreativos, reclaman ser entendidos y aceptados. Pero resulta que el Estado no respondió adecuadamente a sus necesidades. ¿Quiénes entonces los cooptó? Pues el crimen organizado. El crimen organizado se ha nutrido en nuestro país de los jóvenes, triste y lamentablemente. Los han cooptado, les han ofrecido lo que el Estado no les ha dado, que son recursos, que son medios de subsistencia. Y pues ahí están. López Obrador no estaba equivocado cuando decía que era necesario combatir las causas de la pobreza para abatir al crimen. No estaba equivocado cuando decía eso. La forma más inteligente de combatir un fenómeno criminógeno es que la sociedad tenga condiciones de estabilidad y de bienestar, que los jóvenes tengan educación, empleo, salud, recreación, deporte, que tengan que hacer de manera honesta, que tengan futuro, pues. Y eso les abre las puertas de un México mejor. Pero en el caso del 68, lo digo porque pues yo participé como estudiante en ese movimiento. Ahí fundamentalmente nuestra lucha fue en contra del autoritarismo, de un gobierno que a final de cuentas se reprimía cualquier expresión política y no permitía la libertad en el más amplio sentido del término, política y también social. Claro. Y entonces hubo esta rebelión de los jóvenes, de nosotros los jóvenes en aquel entonces, porque no estábamos de acuerdo en este autoritarismo. Y esto nos lleva
a un punto muy importante, porque ¿cuál es esta marcha o estas marchas del viernes pasado en contra en lo fundamental, en contra de qué están? De la violencia, de toda la criminalidad Por supuesto, que han vivido. por supuesto. Tu generación, que fue la de mi padre también, y mi padre también vivió muy cerca del tema del 68. Fue una generación que rompió contra el establishment, ¿no? O sea, contra lo que estaba consolidado en ese momento. ¿Cuál era? Pues era el régimen de partido del PRI, el régimen duro, rancio, anárquico, que controlaba y que no dejaba a la sociedad la democratización. Así es. Tu generación lucha por eso y ahí es donde viene la represión salvaje, miserable. Del 2 de octubre. Del 2 de octubre. Terrible. Y también la del 71. 71. Cuando el halconazo, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante señalarlo porque, bueno, cada generación tiene sus causas y esa era la causa que esa generación impulsó. La generación que después, por ejemplo, a mí me vio cuando estuve en el CCH y después en la Facultad de Derecho, pues fue la generación que luchó también con ese impedimento de la democratización del país. O sea, a mí me tocó el afloramiento del movimiento del 88, ¿no? La elección de Cuauhtémoc Cárdenas, de Carlos Salinas de Gortari, donde se hace el primer fraude electoral masivo, que es cuando cayó el sistema en el 88. Y luego todo lo que después vino, ¿no? La consolidación del neoliberalismo, pero también la matización de una cierta forma de represión política, que después tuvieron que irse abriendo a principios de mayor libertad, porque los jóvenes exigíamos esos cambios. Recuerdo, por ejemplo, aquel movimiento que se hizo en la UNAM, cuando pues se quería imponer ya la desaparición del pase directo, cuando se querían imponer cuotas para pago de la carrera universitaria. Pues digo, si la universidad era pública. El incremento de colegiaturas. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros pues, luchamos contra eso. Así ¿no? es. Bueno, entonces cada generación tiene su propia vinculación. ¿Cuál es la que está ahorita imperando? Lo acabo de mencionar. Los jóvenes se dan cuenta y no están todos de acuerdo en que, pues, o sea, muchos son cooptados por el crimen organizado, pero de manera ilegal, o sea, los secuestran. ¿Qué pasó en Teuchitlán, no? Cuando secuestran, los secuestran, los obligan a formar parte de los grupos de sicarios, de halcones, de la mafia, los obligan, los secuestran, los matan, en fin, los desaparecen. ¿Cuántos desaparecidos hay en México que son jóvenes? Así es. O que desaparecieron jóvenes. Pues los jóvenes actuales están levantando la mano y diciendo, eso ya no puede ser. Así es, ¿no? ¿Y qué están exigiendo? De manera indirecta hacia ese aspecto, dos aspectos fundamentales. Para ellos el concepto de libertad está muy ligado a sus necesidades y a sus creencias. La libertad. Libertad de hacer, de pensar, de querer y de hacer. Fundamentalmente para ellos. Pero está ligado a las necesidades de exigir empleo, de exigir educación, de exigir salud, de exigir seguridad, de exigir vivienda, de exigir deporte, recreación, cultura. O sea, ese concepto alrededor de todo este levantamiento está en la voz genuina de los jóvenes que están pidiendo ser escuchados. Ahora, vivimos una época autoritaria. Realmente México está en una situación en la que tenemos que hacer un movimiento generacional para eso. Lo digo por lo siguiente, porque el movimiento One Piece, que es lo que está ahorita viviéndose, es un movimiento internacional. Este movimiento que movió jóvenes de esa generación Z, por ejemplo en Indonesia y en Nepal, provocaron cambios políticos. En Nepal se crearon normas jurídicas en donde incluso les prohibieron el uso de redes sociales. La gente se levantó, hizo el movimiento y derrocaron al gobierno en unos días.
En Indonesia también protestaron contra acciones corruptas del gobierno, incluyéndose aumentos salariales millonarios en el poder legislativo y otras cosas, y también se alzaron en voz. Ahora, en México. ¿México está viviendo realmente condiciones dentro del Estado para un movimiento social o no? Yo creo que aquí hay que matizar dos aspectos fundamentales. Uno, ¿México está viviendo una etapa difícil? Sí, sobre todo por el crimen organizado y la inseguridad. No podemos dejar de reconocer que desgraciadamente nuestro país está en manos del crimen organizado. Estamos inmersos en una lucha de crimen organizado, de grupos rivales, que han provocado una violencia extrema en el país. Muchísima sangre, muchísimos desaparecidos. Día con día nos damos cuenta cómo está coludido algunos sectores del gobierno con el crimen organizado, cómo se ha corrompido a las instituciones públicas incluso, cómo ha habido degeneración de la vida social, extorsiones, cobros de piso, secuestros. El aumento de la extorsión que se ha convertido en un azote. Y para todo, ¿no? Sectores incluso productivos como productores de aguacate, limón, tomate, que tienen que pagar cuotas a la mafia, gentes que ponen su tienda, su local, que tienen que pagar cuotas a la mafia. Atrás, en la calle de atrás de Palacio Nacional, las calles de atrás tienen que pagar cuotas a la mafia. Claro. O sea, no, hay que reconocer que al gobierno, diría yo al Estado mexicano, ya lo rebasó el problema. Y curiosamente, digo, y lógicamente además, pues la disidencia se expresa, se manifiesta, se revela en lugares, en estados como Michoacán. Por supuesto. Lo de Carlos Manzo, esto que ocurrió, pues precisamente se da en un entorno donde ha habido una extorsión permanente. Por supuesto. Sobre los agricultores, y sobre ha habido masacres, y ha habido secuestros, desapariciones, en fin, muchas cosas, y que el gobierno no ha sabido responder porque indudablemente ha habido políticas que han sido erróneas. ¿Fue errónea la guerra que declaró Calderón contra el crimen organizado? Sí, bañó en sangre al país. ¿Fue erróneo la política de abrazos no balazos de López Obrador? También. ¿Por qué? Pues porque dejó que las mafias se asentaran con mayor poder. Entonces, ha habido políticas equivocadas. Y eso se ha matizado en muchos temas en donde también ha habido debilidad institucional y sigue mostrándose esa debilidad institucional. Desmantelar al Poder Judicial en tiempos de crisis como las que vivimos, para nombrar jueces y magistrados improvisados o que no tienen mucha experiencia y para empezar a enseñarles, es un error en una época en la que se necesita celeridad en las acciones y sobre todo en las políticas para abatir todo esto. Yo lo he dicho muchas veces, el crimen organizado se combate con la ley, con la norma en la mano, con los procesos, pero también se tiene que combatir con policías eficientes, con investigadores eficientes, con ministerios públicos eficientes, con jueces y magistrados eficientes. Y con una concertación social. Con el apoyo de la sociedad. Que es indispensable. Es indispensable, y con un Estado sólido, fuerte, y sobre todo unido, no desunido. No, y un Estado que concilia, que une. Exactamente. A las diferentes partes, a las diferentes expresiones sociales. A todos, se necesita incluso unidad, lo que no hay en el país, porque por un lado Morena y por otro lado oposición, y cada quien quiere llevar para su molino lo que quiere. Se necesita unidad, se necesita solidez institucional, solidez de Estado para combatir un flagelo del tamaño del que tenemos. ¿Por qué? Porque es un monstruo ya el crimen organizado en todos los ámbitos de la vida política, social y económica. Y no estoy exagerando, ahí está el tema del huachicol, ahí está el tema del lavado de dinero, en fin, son muchas cosas que ahorita no es el tema. Pero los jóvenes levantan la mano y dicen, pues queremos cambio.
Quieren libertad porque tienen formas de pensar distintas a tu generación, a mi generación, a las de otras generaciones. Quieren libertad porque ellos tienen una forma de pensar distinta. Ahora, no todo, hay que entender también que no todo es una conformación homogénea de la juventud. La generación Z conformada entre el 97, 2012 y 2013 tiene muchas matices y muchos aristas. Hay juventudes católicas, por ejemplo, dentro de ese parámetro. Y estas juventudes, los jóvenes católicos de organizaciones católicas, de familias muy católicas, pues tienen una forma de pensar y una visión de la vida distinta, más conservadora, más tradicionalista, porque su formación ha sido esa. Pero hay otras juventudes que no están tan apegadas a las instituciones religiosas y que tienen otra forma de visión, otra forma de pensar y que son más liberales, son de visiones un poco más abiertas. Bueno, digamos, y que han roto con muchos, con muchas tradiciones, por con supuesto, muchas prácticas que se han dado en nuestro país y que han modificado, por ejemplo, su conducta marital, por ejemplo. digamos que hacer un equilibrio entre esas dos es difícil, pero se tiene que hacer, porque las políticas para los jóvenes tienen que abarcarlos a todos en sus necesidades primarias y fundamentales. Y también tiene que respetar el crisol de las formas de pensar de todos. Pero sí es muy importante destacar que esta generación Z, pues ya no está de acuerdo con muchas prácticas que se han dado históricamente en nuestro país, digo, en lo que tiene que ver con la Por familia, ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones conyugales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los grupos que no son que no son partidarios de una relación conyugal, sino que ven las cosas de otra forma y se comportan de otra manera. son juventudes distintas desde su esencia. Por ejemplo, otras épocas, otras juventudes, o sea, tenían conceptos más tradicionalistas, como lo que tú acabas de conceptualizar, el tema de la familia, ¿no? Por ejemplo, concretamente, ¿no? Las generaciones, la generación Z no es una generación que tenga como premisa indispensable y como propósito de vida casarse y tener hijos. Digo, puede que lo hagan y que lo consoliden, pero no es su propósito fundamental. La mayoría de ellos busca una forma de vida más independiente, quizá más libre, más individualista, quizás sí. Tienen más anhelos en viajar, en conocer cosas del mundo, de su propio país, En vivir su propia que vida. en tener hijos y formar, por ejemplo, un matrimonio. Y el concepto de matrimonio, por ejemplo, en la juventud de la generación Z es otra visión, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, el concepto de familia se abre a un abanico de posibilidades distintas, ¿no? Mientras el concepto de familia tradicional, que incluso se había recogido en los códigos antiguos, el código civil que regía en México en los años 50, 70, 80, cuya tradición es del siglo XIX, por ejemplo, pues recogía el concepto de familia a través del matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿no? Y los hijos de matrimonio. Pero en la actualidad el concepto de familia para la generación Z es un concepto mucho más amplio. Es el concepto de familia amplia en términos abiertos, ¿no? Es la apertura al matrimonio igualitario, ¿no? O las sociedades de convivencia. O las sociedades de convivencia, las mujeres y los mujeres con mujeres casadas o hombres con hombres casados, o sociedades de convivencia en donde se crean conformaciones sociales mucho más abiertas a la solidaridad social y que tiene otra forma de visión distinta a la forma tradicional de familia. Entonces, esto es importante señalarlo porque esto da origen incluso al planteamiento de otras formas de organización dentro del concepto de la familia. Y esto es muy claro en el planteamiento de la generación Z. La generación Z
analiza y reflexiona sobre la unidad social de una manera distinta a las tradicionales formas de planteamiento de otras generaciones. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de comentar, cada generación hace un rompimiento con el establishment anterior, ¿no? Sí, y además pues enarbola lo que son sus banderas, las causas por las que lucha y por el tipo de sociedad en la cual quiere vivir. Y es el concepto de libertad al que van, ¿no? Aquí quiero señalar que en México y en otros países la tendencia a manipular estos planteamientos da pauta a que grupos políticos con intereses ya específicos planteen que la generación Z está cercana al concepto de libertad que anda manejando Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? No. O sea, aquí es importante señalar que la juventud, la generación Z tiene planteamientos genuinos, muy propios, muy particulares, y que es posible que estos movimientos vayan a caminar más, a ampliarse más, sí, porque tienen necesidades claramente identificables, pero que no necesariamente tienen que estar ligadas con el propósito de un partido político o de un grupo político. Eso ya es otra cuestión. En la marcha que se realizó hace unos días en la Ciudad de México sobre el tema de la generación Z, es una marcha que incluso a mi juicio no llenó las expectativas de una marcha de la generación Z, porque se fue entremezclando de otros intereses. En esa marcha pues se involucró el tema de Carlos Manso, se involucró el tema del sector de algunos médicos, del sector salud, seguramente hubo también intervención de algunos partidos políticos de manera vedada y de otros tipos de intereses. Entonces, si tú lo analizas y lo observas en los medios de comunicación, la marcha de la generación Z, que supuestamente se hizo hace unos días, no es una marcha realmente de los jóvenes de la generación Z. Hubo jóvenes ahí. Pero fueron los que inspiraron. Hubo jóvenes ahí, inspiraron el movimiento, pero no lo echaron a andar al final ellos, ahora porque tampoco se entremezcló de otras cosas. Y eso, a mi juicio, le hizo perder cierta objetividad y sobre todo genuidad, ser genuina, ¿no? Ser realmente matizada, porque no se vinculó como en otros países a un movimiento 100% de jóvenes. Ahora, no necesariamente una convocatoria de la generación Z tiene que ser de puros jóvenes. Esto también es otro aspecto que habría que analizar. ¿Por qué? Pues porque los adultos, los que somos más grandes, pues tenemos también el compromiso, la obligación de sumarnos a las causas de nuestros jóvenes. Entonces también podemos defender esas causas y tenemos, es más, el compromiso de luchar por ellas. ¿A qué voy? Que no necesariamente tienen que ser puros jóvenes los que se vean en una marcha. No, y además otra cosa que me parece muy importante, no fue una movilización amorfa, que no haya tenido una orientación clara. Yo creo que la pretensión de que se acabe la violencia en nuestro país, la criminalidad, el narcotráfico, etcétera, etcétera, la situación tan dramática que hemos vivido, pues fue muy clara. Entonces es importante subrayarlo. Porque además una de las grandes, digamos que de los cánceres grandes de la juventud que les afecta, pues es esa, la extrema violencia que se está viviendo en México y que tiene que ver con la criminalidad, ¿no? con el crimen organizado, con la corrupción, con la extorsión, con el secuestro, con las desapariciones forzadas, con una serie de cuestiones que han estado haciendo eco en las necesidades de la juventud y que es parte de esa exigencia. Y con la atracción de jóvenes y cooptación de jóvenes que luego son reclutados. Y te voy a decir una cosa, lo más seguro es que la juventud va a seguir levantando la mano. Ahora,
también hay jóvenes incrustados de este sector unidos a Morena, por ejemplo. También Morena tiene una gran cantidad de jóvenes insertados en sus filas, ¿no? El régimen actual. Sin embargo, yo creo que una de las necesidades generales que tienen los jóvenes, sean de tendencia católica o religiosa, o sean de grupos conservadores, o sean de grupos más liberales, o sean incluso grupos allegados al propio régimen, un parámetro yo creo que los distingue a todos ellos son dos aspectos. El primero es que ellos van a heredar al país. El país que estamos tratando de construir, pues es un país que ellos van a tener que tomar el control tarde o temprano y muy pronto. Son ellos los que ahora van a empezar a votar y a decidir quiénes nos gobiernan. Y son ellos los que tienen las necesidades primarias inmediatas sobre lo que realmente quieren del país. Son los que están exigiendo espacios de trabajo, espacios educativos, espacios de salud, espacios culturales, espacios deportivos, espacios en temas de vivienda, es decir, espacios de vida digna. Esa es una característica en todos los grupos, sean de tendencias conservadoras o no lo sean. Y esa es la exigencia, a mi juicio, fundamental que todo gobierno tiene que tomar en consideración para empezar de manera efectiva a crear políticas públicas que atiendan esas necesidades, cosa que actualmente no se está viendo de manera clara. Entrando para empezar por el tema de la inseguridad. Mi apreciación personal es que el tema de la inseguridad pública es un tema que se expresó centralmente y prioritariamente en estas manifestaciones del viernes pasado. Yo creo, te voy a decir una cosa, yo creo que ahí yo difiero un poco contigo porque ahí se involucró el tema de la trágica, lamentable y miserable muerte de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Yo obviamente como ciudadano expreso mi indignación ante ese lamentable suceso. La muerte de Carlos Manso representa un desafío para el Estado mexicano, pero no solo la muerte de él. Hablándolo en plata, es la muerte de muchos mexicanos a manos del crimen organizado, como la de Carlos Manso. Son un desafío abierto, constante, dirigido al Estado mexicano y a la sociedad mexicana. Y obviamente es repudiable el suceso porque no es correcto, porque demuestra la barbarie en la que estamos realmente cayendo en este país. Pero si lo analizamos junto con los desaparecidos de Teuchitlán, junto con tantos desaparecidos y tantas organizaciones de búsqueda de desaparecidos, con tantas fosas que hemos encontrado como mexicanos, las autoridades han encontrado tantas fosas comunes en donde hay decenas y decenas de cuerpos de gente desconocida asesinada por el crimen organizado, en fin. Es lamentable lo que está sucediendo y esto de alguna manera termina, es el simbolismo que representa, por desgracia, la muerte de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Pero también por el otro lado, yo veo que Carlos Manso se equivocó en algunas partes de su planteamiento político, porque el llamar digamos que a abatir a los delincuentes, también eso es un error. Y es un error muy grave. Porque el Estado mexicano, el gobierno mexicano, debe de aplicar la ley, la constitución, la norma. Lo que se debe de hacer es llevar a todos los delincuentes a proceso, a juicio y aplicarles la ley. Debe de abatirse a la delincuencia a través de la aplicación de la norma. Por eso necesitamos instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia sólidas, para que esto sea posible. Porque la autoridad
debe de hacer lo que la ley le permite. El principio de legalidad es que toda autoridad debe de hacer única y exclusivamente lo que la norma constitucional y las leyes que de ella emanen le permiten. Digo, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Nunca lo que un particular que es distinto, que lo que no está prohibido está permitido. En ese sentido, ¿qué es lo que señalo? Llamar a abatir a los delincuentes como hace Bukele en su país es un error, porque el fuego no se combate con el fuego se combate con el agua. Y en ese sentido, a la delincuencia se le debe de combatir con la norma. Claro que la autoridad puede, en el ejercicio legítimo del servicio público, aplicar la fuerza pública. Claro que las policías pueden reaccionar contra un ataque de la delincuencia y reaccionar de manera proporcional a ese ataque, con las mismas fuerzas que tiene el Estado para combatirlo. Claro. Si la delincuencia llega con armas calibre 50 y empiezan a dispararle a la policía tiene no solo la obligación, sino el derecho de responder. Pero a eso. En eso estamos completamente de acuerdo. Culmino. En ese sentido, lo que yo quiero plantear es que el lamentable suceso de Carlos Manso es otro movimiento, Cuauhtémoc. Pero quiero yo tengo un pero muy importante. Ahorita te dejo decirme el pero. Nada más voy a culminar con esto. El suceso lamentable de Carlos Manso es un movimiento distinto. Es decir, el plantear un movimiento a partir de la muerte de Carlos Manso es un movimiento que ya tiene un matiz también genuino, porque pues es la lamentable muerte de una persona que no debió morir de esa manera. Y además es un desafío del Estado por parte del crimen organizado. Y ahí los mexicanos debemos demostrar nuestra indignación, por supuesto. Claro que la debemos demostrar. Y exigirle a la autoridad de todos los niveles municipales, estatales y federales el cumplimiento de la ley y que de alguna manera se combata debidamente al crimen y la inseguridad. Pero el movimiento de la generación Z es otra cosa. Por eso, a mi juicio, el haber entrelazado unas cosas con otras fue lo que provocó que a final de cuentas este movimiento no tuviera realmente el peso específico que realmente debe de reconocerse. Pero es muy importante que nosotros hagamos una lectura adecuada de qué fue lo que pasó, y para entender lo que pasó tenemos que ver cuál fue la génesis, cómo se dieron las cosas. No fue un grupo político el que hizo una convocatoria para hacer la movilización, no fue una organización desvinculada de lo que ha ocurrido en Michoacán la que hizo la convocatoria. Fue una organización de jóvenes, la generación Z, la que se manifestó y dijo que estaba en contra de la violencia y de la criminalidad y de lo que había ocurrido en Michoacán. Y fue una cadena de acontecimientos donde hubo varios líderes agropecuarios o agrícolas de Michoacán, los que fueron asesinados, el líder de los limoneros, que fueron generando todo un ambiente y una visión, y que obviamente esto con la muerte o el asesinato de Manso, pues generó una reacción a nivel nacional, y este caldo de cultivo fue lo que generó que a final de cuentas se diera la movilización. La propia presidenta de la República se manifestó en contra de la marcha, y no fue un incidente menor. Entonces, fueron varios los que se sumaron, y también vino un grupo del movimiento del sombrero de Michoacán, surgido, promovido por Manso, que vinieron también. Pero digo, a final de cuentas, el problema central que se planteó fue el problema de la inseguridad, el problema de la criminalidad, el problema de la extorsión, cuyo punto de génesis, de gestación,
se dio en Michoacán, ¿sí? Digo, porque hay extorsión en todo México, hay criminalidad en todo México, hay desaparecidos en todo México, pero lo que generó esta movilización del viernes pasado fue el problema de Michoacán, el homicidio. Entonces ya no fue un movimiento de jóvenes. Bueno, No, ya así como me lo estás planteando, precisamente es lo pero que los pasó. jóvenes fueron los que lo plantearon. No, los jóvenes plantearon un movimiento, vuelvo y repito, el tema de la generación Z no es un movimiento nacional, es un movimiento global. Es un movimiento que está partiendo de ciertas condiciones en que los jóvenes empiezan a hacer reclamos. En Nepal tuvo una razón de ser, en Indonesia tuvo otra razón de ser, se está conformando un movimiento también en Perú, se está formando en la Ciudad de México o en el país, pero la convocatoria cuando se hizo, primero la hizo un colectivo de Generación Z, que nadie sabe realmente quién es ese colectivo, pero que se entiende o que se quiere entender que son jóvenes que se han ido reorganizando a través de las redes sociales para de manera muy genuina establecer un movimiento para protestar contra lo que está sucediendo en México, que consideran que está mal, entre ellos el tema de la inseguridad. Pero cuando tú ya, digamos que matizas un movimiento con por ejemplo, el movimiento del sombrero, es un movimiento que tiene sus condiciones y sus características propias, sus exigencias propias y sus particularidades propias, pero que no necesariamente encajan dentro de un movimiento juvenil convocado por una llamada generación Z para hacer una protesta juvenil. Aquí te lo voy a plantear así, es como cuando el movimiento del 68 se hubieran involucrado en ese movimiento del 68, por ejemplo, matices relacionados con la exigencia de la aplicación de la reforma agraria, que los campesinos en aquel entonces tenían genuinamente como protesta, porque la revolución les había entregado la reforma agraria, la entrega de bienes a las sociedades comunales y campesinas, pero que todavía en el 68 no se habían culminado. Bueno, terminaron culminándose las últimas en las épocas de Carlos Salinas de Gortari, las últimas entregas de tierra, imagínate. Entonces, es como si hubiéramos involucrado en ese movimiento del 68 ese otro. Ya no tiene esa genuidad, ese aspecto genuino, porque ya están involucrados temas que son distintos. ¿Tienen relación? Sí, pero no son parte de la misma esencia. El problema de Michoacán es un problema muy lamentable que incluso no se focaliza simplemente a Uruapan y a Michoacán. La inseguridad del Estado y lo que ha sucedido en el Estado, pues se ha repetido en Guerrero, se ha repetido en Tamaulipas, se ha repetido en Tabasco, en Chiapas, bueno, prácticamente en todo el país, hasta en la Ciudad de México. Prácticamente en todo el país. Entonces, el problema de la inseguridad y del control del crimen organizado sobre el Estado y sobre el gobierno y sobre la sociedad es un problema real, un problema que no desconocemos y que forma parte de esa agenda política y económica y social y jurídica que está pendiente en este gobierno y que ha estado pendiente en los gobiernos anteriores. Eso no lo desconocemos y lo entendemos muy claro. Pero el movimiento de la generación Z no surge con el tema de Michoacán. El movimiento de la generación Z es un movimiento que tiene un matiz global y que ha ido involucrando a los jóvenes de varios países por la identificación que tiene la juventud en su forma de ser actual. Los jóvenes actuales tienen una gran identificación a través de las redes sociales, a través del ciberespacio, a través de los juegos en línea. Se hacen unas comunidades enormes. Muchas veces tú puedes a un joven jugando en una computadora con su videojuego, haciendo X o Y, pero está conectado en ese momento con N cantidad de personas y hasta de muchas partes del mundo, ¿me entiendes? O sea,
tienen una forma de visualización de la vida distinta, que forma parte de las exigencias juveniles. Ese tema de la inseguridad, sí, por supuesto que sí. Pero que necesariamente esas generaciones juveniles se quisieran montar o al revés, los otros montar en el tema de la muerte de Manso en Europa, es otra cosa. Aquí es a donde yo Pero es quiero... que no nada más fue la aquí- muerte de Manso, no, fue toda aquí una es a donde yo quiero serie. plantearte aquí es a donde yo quiero plantearte que por eso, si tú analizas los videos de esa marcha en los medios de comunicación, te vas a dar cuenta que del universo que fue, por eso no fue tan nutrida como pudo haber sido. Curiosamente, fíjate, hablamos de temas muy sensibles que todos los mexicanos sabemos que están mal, y sin embargo no fue tan nutrida. Sí hubo un buen número de protestantes, pero no lo que la gente, lo que la oposición buscó, ¿no? No lo que partidos políticos estaban esperando de oposición, no fue eso. Pero si tú analizas los videos y los ves, te vas a dar cuenta que el 60 o el 70% de los marchantes no eran jóvenes, eran gente de nuestras generaciones. Entonces, perdóname que te lo diga, pero allá estamos politizando un movimiento de jóvenes. Y perdóname que te lo diga, por eso no tienen el eco, porque se monta la oposición, se monta el PRI, se monta el PAN, se monta el Movimiento Rosa, se montan todos en lo mismo. Bueno, pues Nada tenemos, más, fíjate, nada más tenemos ven, dos puntos de nada vista más, distintos. no, y está bien. Mira, nada más ven que levanta la mano a alguien, una organización, un grupo, sobre una cuestión de protesta contra el gobierno, ya todo el mundo cree que es lo mismo, o sea, que ahí se pueden montar los priistas, los panistas, los del PRD extinto. Es que hay una situación pero no es así. que lo favorece. No, pero no es así. Ese es el problema ahorita, ¿me entiendes? ¿Por qué no tienen eco? Muchos jóvenes, incluso cuando estaban marchando, te lo digo porque hay entrevistas también de los medios, cuando empezaron a ver que se empezaron a juntar otros grupos, se salieron de la marcha, se zafaron. Y les preguntaban por qué, y uno dice, zafe, ¿por qué? No, pues es que era un asunto nuestro, pero ya están metiéndose otros y yo no voy a ir a defender. Pero era un asunto de ellos, era un asunto de ellos. Pero fíjate, un chavo que dice, yo no voy a ir a defender un asunto de los priistas y de esos cuates. Así lo dice un chavo. Pero era un asunto de ellos. Pero ese es mi punto de vista. Pero al final no fue. Incluso ese grupo que llega al Zócalo y que hace ahí todo un desmán, ¿sí? Pues era ¿Sí? A lo mejor era el grupo negro disfrazado, que el gobierno dice que no era el grupo negro, algunos medios dicen que no era el grupo negro, pero entonces, ¿qué? ¿A poco los jóvenes fueron a hacer eso? No, fue claro que fue un grupo que desestabilizó ese movimiento. Ahora, en eso hay que ser también muy realistas y muy objetivos. Por un lado, esos grupos violentaron muy fuerte a la policía y violentaron muy fuerte las vallas que habían puesto. O sea, provocaron reacciones muy violentas que no debieron de haber sucedido en esa marcha, en esa protesta. Y además casi 4 horas ahí. Sí, no debieron de haber sucedido. O sea, porque ningún movimiento genuino debe de generar violencia. Deben de ser protestas pacíficas. Es lo mejor. Tienen más peso y tienen más fuerza. Las ideas tienen más fuerza que cualquier acto de violencia. Ahora, la policía reaccionó. Y reaccionó de una manera que también fue fuera de los protocolos policíacos. Porque se ve en los videos muy claramente como algunos policías golpean entre varios a una persona en el suelo, mujeres, hombres, gentes grandes, y se aprecia que ahí la policía tampoco actuó conforme a derecho, tampoco hizo una respuesta proporcional al acto de violencia que había. Había un cuate que traía una bandera mexicana, se le van encima, lo tiran y lo agarran a patadas en el suelo. Había un chavo que tiene en el suelo, lo patean en la cara varias veces. Obviamente eso tampoco es normal, ni correcto, ni legal. Entonces aquí, siendo equilibrados, dentro de ese movimiento hubo un grupo que desestabilizó la parte de la vanguardia para ir a provocar el desmán en el Zócalo. ¿Por qué y con qué intereses? No lo sabemos. ¿Y quiénes eran?
Yo pienso que fue el bloque negro disfrazado porque traían otra forma de vestir, pero pues yo pienso. Querían desvirtuar el. Claro, y lo desvirtuaron al final porque se provocó. La nota fue esa, no el fondo del proyecto. Y por el otro lado, la policía actuó de manera ilegal. Y la autoridad también está obligada a hacer una investigación para procesar a los policías que actuaron fuera de derecho. Entonces, aquí lo que yo quiero plantear es lo siguiente: sin defender a nadie, ni proteger a nadie, ni atacar a nadie. México está gobernado por un gobierno, por un régimen que sí tiene un origen democrático, nos guste o no nos guste. Tanto López Obrador en su momento como Claudia Sheinbaum ganaron una elección en donde la mayoría decidió que ellos y que su forma y planteamiento de gobierno llegara al poder. Morena viene de un movimiento social, de un movimiento democrático, de un movimiento de izquierda, de un movimiento progresista, que ahora ya hay matices que no estamos de acuerdo, es otra cosa, pero tienen un origen democrático. Por lo mismo, Morena no puede estar en contra de la protesta, ni debe de estar en contra de la protesta, porque su origen es democrático y porque ellos en su momento también formaron parte de esas marchas y de esas protestas. Entonces, quiero creer, y así creo considerarlo, que este régimen no está queriendo reprimir movimientos opositores. Pero dentro del régimen, por lo visto, puede haber algunas manzanas podridas que buscan desestabilizar a toda costa. Como también dentro de la oposición hay muchos grupos sociales que buscan volver mártires a quienes no lo son. No me refiero a Manso, me refiero a que buscan gente joven que ahí buscaban que la policía reprimiera durísimo y que ahí hubiera a lo mejor un baño de sangre y después exhibir que el Estado está reprimiendo. Entonces, aquí por eso quiero entender y quiero señalar lo siguiente: México tampoco puede ser botín de intereses oscuros. Tenemos que ser muy claros y muy objetivos y el Estado tiene que tener la capacidad de reaccionar de forma debida, pero también la oposición tiene que tener el compromiso de actuar siempre en favor de la sociedad y no buscar intereses oscuros. No es bueno para el país la polarización violenta, porque entonces sí, quién sabe dónde nos vaya a llevar todo esto. De por sí el crimen organizado nos tiene apoderados. Ahora imagínate eso, la protesta violenta y la polarización violenta, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a mí lo que me da gusto para terminar el programa es que platiquemos y discutamos con esta flexibilidad, con esta libertad, porque pues las verdades absolutas, las verdades absolutas, ¿no? No, claro. No son las más recomendables. Claro. Los puntos de vista distintos y diferentes, bueno, pues enriquecen, ¿no? La interpretación de un hecho, pues que es importante para el país, ¿no? Claro, eso es importante. Y por eso es que Libertad Democrática, como su nombre lo dice, pues nosotros, digamos que nos pronunciamos por ejercer nuestras libertades a plenitud, nuestros derechos fundamentales a plenitud, y sobre todo el principal de donde proviene todo, pues el democrático. Así es. Entonces, señalado esto, hay mucho que hablar sobre el tema de los jóvenes. Este programa no ha sido suficiente, porque hay muchas cosas más. Lo seguiremos abordando. Y lo tenemos que seguir abordando, porque crear políticas públicas alrededor de los jóvenes son realmente lo que nos va a llevar a tener un mejor país para el futuro. Así es. Ya en el presente, porque los jóvenes están ahorita ya, y ya van a votar. Entonces, creo que este es un tema que da para mucho y que además es, a mi juicio, la columna fundamental para crear un mejor país. Así es, estamos completamente de acuerdo. Vamos avanzando en ello y pues les agradecemos por lo pronto su presencia y gracias, José, interesante. Gracias, agradecemos mucho.